Hola, buenos días chicos. Venga, vamos a por la clase de hoy. Ya llevamos más de 20, las he contado. A ver. Sí, señor, esta es la 22. No está mal, ¿eh? Bueno, venga. Antes de empezar de explicar lo siguiente, a ver, la duda de las leyes de Morgan que me habéis planteado. Bueno, con los esquemas. A ver, voy a tratarlo de explicar separando, es decir, esto de aquí lo voy a explicar aquí, lo voy a representar ahí, y esto de aquí lo voy a representar ahí, y a ver si podemos llegar a la conclusión de que las dos cosas son iguales. Venga, me dicen que el contrario de la unión es igual a la intersección de los contrarios. Esta es la primera. Vale, pues entonces, la unión dijimos que eran los sucesos que están en A, que están en B o en ambos. Eso es la unión. ¿Vale? Entonces, el suceso contrario de la unión sería esto, lo que pinto en verde. Todo lo que queda por aquí fuera. Vale, venga, vamos a esto. Ay, el contrario de A. Bueno, pues el contrario de A es todo lo que queda fuera de A, ¿vale? Así que sería todo esto y esto, todo lo que no es A. Eso sería el contrario de A, lo que he pintado de rojo. Y el contrario de B sería todo lo que no es B. Así que sería esto, lo que pinto de negro. Todo lo que queda fuera de B, que lo estoy pintando de negro. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora me piden la intersección del contrario de A y del contrario de B. La intersección de lo rojo y lo negro. Donde hay rojo y también negro. Pues donde hay rojo y también negro es en la parte de fuera, porque aquí solo hay negro, ¿lo veis? Y aquí solo hay rojo. Entonces hay rojo y negro en la parte de fuera, es decir, donde hay verde. Estas dos cosas son iguales. ¿Vale? ¿Se ve así mejor? Venga, vamos a ver la segunda. Venga, esto lo vamos a representar aquí. Esto lo vamos a representar aquí. Y a ver si podemos ver que esas dos cosas son iguales. El contrario de la intersección. Bueno, la intersección es esto. Esto es la intersección. Así que el contrario es todo lo demás. Venga, marco en verde. Todo lo demás sería esto. Sería esto. Todo menos la intersección, que la dejo ahí libre. ¿Vale? Esta es la intersección y eso es lo único que queda libre de verde. El contrario de la intersección es todo lo demás. Vale, ahora, la unión de los contrarios. Bueno, pues el contrario de A, de nuevo lo dibujo en rojo, sería todo lo que no es A, hasta ahí. Ese es el contrario de A, todo lo que no es A. El contrario de B, pues todo lo que no es B. A ver, en negro. El contrario de B, todo esto. Todo esto. Ay, lo he hecho mal. A ver, me pongo a pensar en otra cosa. A ver. Venga, a ver. El contrario de A.
en rojo. Hasta ahí. Vale. El contrario de B. Incluso igual lo entendíais mejor. No. Venga, el contrario de B. Todo lo que no es B. Todo esto, ¿vale? Pero no me meto en B, que antes me he metido. Hasta ahí. ¿Vale? Entonces, fijaos que la unión de los contrarios es lo que está en el contrario de A, lo que está en el contrario de B o en ambos. Entonces, todo lo que está aquí rayado, de un color, de otro o de los dos colores. ¿Vale? La unión del contrario de A con el contrario de B es lo que está en el contrario de A o lo que está en el contrario de B o ambos. Es decir, aquí o lo que está de rojo o lo que está de verde o lo que está de las dos cosas. Es decir, ha quedado rayado todo menos la intersección. Es decir, el contrario de la intersección. Aquí ha quedado rayado todo menos la intersección. Y aquí también habíamos rayado todo lo de la intersección. Todo menos la intersección. Así que todo menos la intersección y todo menos la intersección. Eso significa que estas dos esquemas son iguales. Que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. ¿Vale? Venga, a ver si así lo habéis entendido mejor. Y si no, pues se veía muy bien con el ejercicio que hicimos de comprobar las leyes de Morgan. Ya no me acuerdo qué ejercicio era. El ejercicio 2 de la 391. No. Sí, eso es, el 2 de la 391. ¿Vale? Ahí se ve fenomenal. Bueno, pues venga, vamos a seguir con lo de hoy, que os voy a explicar el apartado 2, que se llama frecuencia y probabilidad, y que lo tenéis en el libro en la página 392. ¿Vale? Venga, entonces. Cuando habéis estudiado estadística, allá por cuarto, pues os hemos hablado de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿vale? Entonces, si repetimos n veces una experiencia aleatoria, ¿vale? Lanzar un dado, lanzar una moneda, sacar una carta de una baraja, ¿vale? N veces, si repetimos n veces una experiencia aleatoria, se define dos cosas: frecuencia absoluta de un suceso y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta de un suceso S, que se llama f de S, ¿vale? Venga, ¿qué es eso? Pues es el número de veces que se repite el suceso. Es el número de veces que ocurre S. ¿Vale? Es decir, yo tiro un dado 10 veces y cuento el número de veces que me ha salido un 3. Y me han salido 2 veces. Pues la frecuencia absoluta sería 2. O tiro una moneda 20 veces y mido las veces que me sale cara. Y me salen 7 veces. Pues 7 sería la frecuencia del suceso salir cara. La frecuencia absoluta. Y luego está la frecuencia relativa.
de un suceso S. Esto se representa por F sub R S, la frecuencia relativa. Y es la proporción de veces que ocurre S. Es la proporción de veces que ocurre S. Es decir, la frecuencia relativa del suceso S es la frecuencia absoluta del suceso S partido el número de veces que realizamos la experiencia, partido N, el número de veces que realizamos la experiencia. Vale, luego os pongo un ejemplo. Entonces, con todo eso, cuando repetimos una experiencia muchísimas veces, cuando n es muy grande, la frecuencia relativa se aproxima a cierto valor que es lo que llamamos la probabilidad. ¿Vale? Es decir, estoy diciendo que el límite, cuando n tiende a infinito, cuando n es muy grande, cuando repetimos esa experiencia muchísimas veces, el límite de la frecuencia relativa de un suceso S es la probabilidad del suceso S. Lo explico con un ejemplo. Esto se llama la ley de los grandes números. Ley de los grandes números. Venga, vamos a ver un ejemplo. Lanzamos una moneda. Lanzamos una moneda y contamos el número de veces que me salen caras. Y contamos el número de veces que salen caras. Vale, entonces vamos a hacer una tabla. Venga, voy a poner aquí, voy a poner n, voy a poner aquí la frecuencia absoluta del suceso y voy a poner aquí la frecuencia relativa del suceso, para que distingáis bien todas estas cosas que os estoy contando. Bueno, supongamos que yo tiro 10 veces la moneda y me salen, pues, ¿cuántas caras? Pues ya sabemos que no hay mayores motivos para que me salgan más veces cara que cruz ni viceversa, ¿no? No tienen por qué salir más más caras que cruces ni menos caras que cruces, pero claro, si la tiro 10 veces, ¿me van a salir justo 5 caras y 5 cruces? Pues seguramente no. A lo mejor me salen 3 caras, ¿vale? 3 veces cara. Eso sería la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa sería 3 entre 10, ¿vale? La frecuencia entre el número de veces, que eso daría 0,3, ¿vale? Imaginaos ahora que en vez de 10 veces lo tiro 100 veces. Bueno, pues justo no me tienen por qué salir 50. A lo mejor me salen, yo qué sé, pues 60 veces cara. 60 veces cara. Entonces la frecuencia relativa sería 60 entre 10, que es igual a 0,6. Supongamos que lo tiramos 1000 veces. 1000 veces. Y ahí me salen, pues, yo qué sé, 450 caras. Y entonces la frecuencia relativa sería 0,45. Si lo tiro 10.000 veces, 10 a la 4, 10.000 veces, pues a lo mejor me salen, pues, qué sé yo, me lo invento, 10.000 veces, pues a lo mejor me salen 4.000
4.600 veces cara. 4.600 entre 10.000, eso es igual a 0,46. ¿Vale? Y si lo tiro ya 1.000.000 de veces, pues a lo mejor me sale, pues es que no lo sé, 520.000 veces cara. Y la frecuencia relativa sería esto, entre 10 elevado a 6, pues sería 0,52. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Que cuando esto es muy grande, la frecuencia relativa se va acercando a la probabilidad del suceso, que, como sabéis, sería 0,5. El 50% de las veces la probabilidad de que me salga cara es la mitad, el 50%. Porque salvo que la moneda esté trucada, me saldrá más o menos la mitad de veces cara y la mitad de veces cruz. Lo que pasa es que cuando tiro muy poquitas veces, pues a lo mejor el azar ha querido que me salgan solo 3 caras o ninguna cara. ¿Es probable eso? No, no es probable. ¿Pero es imposible? Pues tampoco puede ocurrir. Ahora, cuando el número de lanzamientos aumenta, la frecuencia relativa se va a ir estabilizando en torno al 0,5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al ser el denominador tan grande, pues las fluctuaciones que pueda haber en el numerador, pues afectan cada vez menos. ¿Vale? Entonces, esto significa que el límite, cuando n es muy grande, el límite cuando n es infinito, la frecuencia relativa es igual a la probabilidad. Ley de los grandes números. ¿Que tiro 10 veces? ¿Puede que no me salga nunca cara? Puede. Es difícil, pero por poder puede ser. Ahora, ¿que tiro 1.000.000 de veces? ¿Es posible que no me salga nunca cara? Hombre, pues posible igual es, pero vamos, dificilísimo, muy poco probable. La probabilidad es del 50%. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver propiedades de las probabilidades. Venga, esto es importante. Propiedades de las probabilidades. Seguimos dentro de este apartado 2. Bueno, estas propiedades en el libro, y bueno, pues yo os lo voy a contar así, están divididas en lo que se llaman en matemáticas axiomas y teoremas. Los axiomas son como verdades indemostrables, ¿vale? Son principios fundamentales que no son indemostrables, ¿vale? Y que constituyen pues una teoría. Son indemostrables. Principios fundamentales indemostrables. Principios fundamentales indemostrables. Bueno, entonces, 3 axiomas. El primero, la probabilidad de un suceso siempre es un número mayor o igual que 0. Siempre es un número positivo, ¿vale? No tiene sentido si es el límite cuando n tiene infinito de la frecuencia relativa, la frecuencia, el número de veces que se repite un suceso siempre es un número positivo, el número de veces que repetimos una experiencia siempre es un número positivo, la probabilidad siempre es un número mayor o igual que 0. Segundo axioma, si A intersección B es el conjunto vacío, ¿os acordáis cómo se llamaban los sucesos que os lo dije ayer cuando la intersección es imposible? Por ejemplo, tirar un dado y sacar 3 y 4. Pues eso es imposible. Bueno, pues esos se llamaban incompatibles, ¿vale? Si A intersección B es el suceso vacío, o sea, es el conjunto vacío, eso se decía que A y B son incompatibles. Entonces, ocurre que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A
más la probabilidad de B. ¿Vale? La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ejemplo, si queréis os pongo. Ejemplo, imaginaos que lanzo un dado y me piden la probabilidad de sacar un 1 o sacar un 2. Esto es la unión. La unión es la O, acordaros. La probabilidad de sacar un 1 o sacar un 2. Bueno, pues esto es la probabilidad de sacar un 1 más la probabilidad de sacar un 2. ¿Vale? Es la suma de las probabilidades. Que eso sería un sexto más un sexto, que son 2 sextos. Claro, son 2 posibilidades de 6 totales, 2 sextos, que eso se puede simplificar a un tercio. ¿Vale? Así que, importante. Venga, y tercer axioma, es que la probabilidad del espacio muestral del suceso seguro es igual a un 1. ¿Vale? La probabilidad de que al lanzar un dado salga un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6, pues eso es el 100%. Eso es 1. ¿De acuerdo? Vale, entonces 3 axiomas importantes. Que la probabilidad siempre es un número positivo, mayor o igual que 0. Y está comprendido entre 0 y 1 y 0 y 1, ¿vale? Que si la intersección es el conjunto vacío, es decir, si los sucesos son incompatibles, por ejemplo aquí o sacar un 1 o sacar un 2, no se puede sacar a la vez 1 y 2, ¿vale? Intersección conjunto vacío, la probabilidad es la suma. Y por último, que la probabilidad del espacio muestral del suceso seguro es 1, 100%, 1. Vale, estos serían los axiomas. Vamos a ver los teoremas. Estos teoremas sí se demuestran, ¿vale? Estos teoremas se deducen a partir de los axiomas. No lo vamos a hacer, pero bueno, que lo sepáis. Que se deducen a partir de los axiomas. Se deducen a partir de los axiomas. Venga, ¿y qué tenemos? 1. Que la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad de ese suceso. ¿Vale? Los sucesos se suelen nombrar con letras mayúsculas, ya os digo, S, A, B. La probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Bastante lógico, ¿no? Si la probabilidad de sacar un 1 o un 2 es de un tercio, pues la probabilidad de sacar un 3 o un 4 o un 5 o un 6, que sería el suceso contrario de esto, pues eran 4 sextos, que son 2 tercios. ¿Vale? Segundo, la probabilidad del conjunto vacío, del suceso imposible, 0. La probabilidad de que al lanzar un dado me salga un 7, 0. Suceso imposible. Tercero, si la intersección no es el conjunto vacío, si A intersección B no es el conjunto vacío, si no son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos, no me va a caber ahí, menos la probabilidad de la intersección. ¿Ves? Ahora os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Entonces, la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. La probabilidad del suceso imposible es 0. Y esta, muy importante. Si la intersección no es el conjunto vacío, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Claro, imaginaos que yo dibujo con este esquema A y B estos sucesos que, como veis, tienen intersección. La probabilidad de la unión es la de A más
la de B, pero claro, si lo dejo así, en A más B, es como que la intersección la estoy contando 2 veces. Por eso tengo que restar una, ¿vale? Mientras que aquí, si la intersección es vacía, si esto es A, voy a poner aquí, y esto es B, ¿vale? Si no hay intersección, pues la probabilidad de la unión, pues tiene sentido que sea la probabilidad de A más la probabilidad de B. Porque son incompatibles, porque no hay intersección. Pero si hay intersección, para que esa intersección no la cuente 2 veces, pues tengo que restar una vez. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio de libro para aplicar esta propiedad. Venga, el ejercicio es... no es del libro. Venga, es un ejemplo mío. Es un ejemplo mío. Luego vamos al libro, que hay más. Venga, luego vamos al libro. Un ejemplo mío sería, ejemplo. Venga, ejemplo. Me dicen, el 40% de la población lee un periódico, el 30% una revista y el 20% lee ambos, ¿vale? Me dicen, el 40% de una población lee un periódico, el que sea, un periódico. Y el 30% una revista, lee una revista. ¿Vale? Diréis, pues 40 y 30 no suma 100, claro, porque hay un 20% que lee ambos, ¿vale? Y a lo mejor hay quien no lee nada, ¿vale? El 40% de una población lee un periódico, el 30% lee una revista. Y el 20% lee ambos, un periódico y una revista. Elegimos un individuo al azar. Elegimos un individuo al azar. Y me preguntan, ¿qué probabilidad hay de que lea periódico o revista? ¿Qué probabilidad hay de que lea periódico o revista? Vale. O, ya sabéis, periódico o revista, eso es la unión. Estos son los que leen el periódico o los que leen la revista o los que leen las dos cosas. Si lees las dos cosas, también estás leyendo o periódico o revista. ¿Vale? Entonces, me están pidiendo la probabilidad de la unión del suceso leer periódico, unión leer revista. ¿Vale? Llamamos P al suceso leer periódico. Y R al suceso leer revista. ¿Vale? Si yo os preguntara, a ver, ¿quiénes sois los que tenéis Twenty o Instagram? Pues me levantaríais las manos los que usáis Twenty, los que usáis el Instagram y los que usáis las dos cosas. ¿Vale? La unión. Y según ese teorema que os acabo de decir, eso va a ser la probabilidad de leer el periódico más la probabilidad de leer la revista menos la probabilidad de la intersección periódico y revista. La probabilidad de leer el periódico es, si el 40% de la población, la probabilidad sería 40 entre 100, 0,40. 0,40. Más la probabilidad de la revista, el 30%, ¿vale? 30 entre 100, 0,30. Menos
la probabilidad de leer periódico y revista, que es el 20%, así que 0,20. Esto suma 0,50. 0,50 leen periódico o revista, el 50%. O sea que, ¿cuántos no van a leer ninguna de las dos cosas? Pues otro 50%. ¿Vale? Esto se entiende muy bien también con el siguiente esquema. Supongamos que estos son los que leen el periódico y estos son los que leen la revista. ¿Vale? Entonces, los que leen el periódico es 0,40. Los que leen la revista es 0,30. Y aquí hay un 0,20 que lee las dos cosas, que está en la intersección. Entonces, esto más esto tiene que sumar 0,40. Así que, ¿quiénes son los que leen solo periódico, pero no revistas? Los que estarían aquí. Pues serían otros 0,20, para que con estos 0,20 sumen 0,40. Ahora, los que leen revistas, el 20% leen las dos cosas. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos habrá aquí? ¿Cuál es la probabilidad de los que solo leen revistas, pero no periódicos? ¿Quiénes estarían aquí? El 10%, ¿vale? 0,10. Entonces, 0,20 más 0,20 más 0,10, 0,50. ¿Lo veis? Otra manera de deducirlo. Sin saberme esta fórmula, pero bueno, os la debéis de aprender, se razona muy bien. 0,20 más 0,20 más 0,10, eso es igual a 0,50. ¿Vale? Luego tendríamos todo el espacio muestral. Si yo represento aquí todo el espacio muestral, toda la gente de esa población, pues por aquí estarían los que no leen ni una cosa ni otra. ¿Vale? ¿Qué serían? Pues otro 0,50, otro 50%. Porque la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que sumar 1. Tiene que sumar 1. Así que si hay un 50% aquí, de gente que lee periódico, revista o ambos, tiene que haber otro 50% por fuera, que no leen absolutamente nada. ¿Vale? ¿Entendido cómo vamos de hora? Bueno, esto se cortará pronto, pero voy a hacer un par de ejercicios del libro y ya está, y os pongo los deberes. Vean, vamos a ir a la página 393. Página 393. Venga, y quiero hacer el 2 y el 3. El 2 y el 3. Venga, entonces me voy a la página, el 2. 2 de la página 293. Venga, me dicen que la probabilidad de un suceso A es igual a 0,5.